Cuando Jesús instituyó la Santa Cena, nos dijo que la razón por la que debíamos practicarla regularmente era para recordarlo a Él. En 1 Corintios 11, 24, 25, en relación con tomar el pan y la copa, el Señor dijo, hagan esto en memoria de mí. Ahora, Jesús nos dijo que lo recordáramos, pero una pregunta válida que debemos hacernos como creyentes, alguien que conoce a Dios, es: ¿puede un verdadero cristiano olvidarlo alguna vez? Y la respuesta es por supuesto que no. Ningún creyente olvidaría o podría olvidar a Jesús, en el sentido de que nunca volveríamos a pensar en Él. Pero sin embargo, hermanos, hay otra manera en la que sí que podemos olvidarlo, y francamente relativamente fácil de hacerlo, no en el sentido de que nunca pensamos en Él, sino que en el sentido de que nos olvidamos de Él en el vivir nuestras vidas como si Él no fuera la persona más importante en nuestras vidas y por lo tanto no influyera mucho en nuestros comportamientos diarios. Y de hecho es tan fácil hacer esto que en el libro Apocalipsis nos habla de que una iglesia local en los días del Nuevo Testamento se olvidaron de Jesús en este sentido. Y la iglesia a la que me estoy refiriendo es la iglesia de Éfeso. Y en Apocalipsis 2, Jesús dirigió una carta a esta iglesia reprendiéndolos por olvidarlo, a pesar de que estaban bastante ocupados sirviéndole. En capítulos 2 y 3, en el libro de Apocalipsis, hay 7 cartas que Jesús dirigió a 7 iglesias diferentes en el área de Asia Menor, y la mayoría de estas cartas ofrecen un elogio del Señor, así como una reprensión de Él. Y la primera de estas cartas está escrita a los cristianos de Éfeso, en la que el Señor los elogia por una serie de cosas positivas que estaban haciendo bien, pero también los reprende por algo muy serio que faltaba en su iglesia. Y esta es como empieza la carta. Apocalipsis 2:1. Escribe el ángel a la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, el que anda entre los 7 candelabros de otro, dice esto. Ahora, no es mi intención esta mañana dar una exposición detallada de estos versos y todos los versos conectados con esto. Lo he hecho antes y lo puedes escuchar en la página web de Lakeside si quieres una explicación más extensa del significado de este versículo. De hecho, toda la serie de Apocalipsis está en la página web. Pero en resumen, lo que esta línea significa de Jesús, está dirigiendo esta carta a los Efesios a través de su pastor, y aquí llamado ángel, pero la idea es que él es un mensajero. Es un mensajero, y Jesús comienza esta carta informando a la iglesia de quién es Él, basándose en la descripción exaltada de sí mismo en el capítulo 1. Él se refiere a sí mismo como aquel que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, lo que significa que Él tiene el control de los 7 pastores clave, y los pastores que enseñaban a estas iglesias, de estas 7 iglesias individuales, ya que guía a estas iglesias a través de estos hombres. Además, les recuerda que Él camina entre los 7 candelabros de oro, lo que significa que como Señor de estas iglesias camina entre ellas, está observándolas, examinándolas y evaluándolas. Y habiendo examinado la iglesia en Éfeso, Él tiene algo muy importante que decirles. Y ahora, antes de que escuchemos el mensaje del Señor a esta iglesia, es importante saber algo sobre la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso fue fundada por el apóstol Pablo hacía ya unos 40 años antes de que se escribiera el libro de Apocalipsis. Según Hechos 19:10, Pablo pasó 2 años en la ciudad de Éfeso enseñando a esta iglesia. Pero además de Pablo, esta iglesia fue bendecida con otros grandes líderes y maestros. De hecho, en un momento u otro de sus 40 años de historia, Timoteo, Silas, Apolo y el apóstol Juan, todos sirvieron aquí. O sea, esta iglesia tenía un pasado fuerte, ilustre, de sólida enseñanza bíblica.
Ahora, el Nuevo Testamento contiene 2 cartas que fueron escritas a los Efesios. Una de ellas es la carta que lleva su nombre, Efeso, escrita por el apóstol Pablo. La otra es esta carta en el libro de Apocalipsis, que viene directamente de Jesucristo, dirigida a ellos años después de haber regresado al Padre. Y como resultado de tener tantos maestros bíblicos sólidos a lo largo de los años, hubo muchas cosas buenas y positivas por las que Jesús los elogia, como leemos en los versículos 2 y 3. Dice, yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, y has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desmayado. El Señor comienza elogiando a los efesios por sus obras y su esfuerzo. ¿Por qué? Pues porque eran una iglesia activa y enérgica, una iglesia que trabajó muy duro para servirle. De hecho, trabajaron tan duro que leemos aquí que estaban agotados. Y digo eso porque el trabajo griego, por la palabra el trabajo, en realidad significa trabajar hasta el punto de agotamiento. En cuanto a su labor para el Señor, un maestro de Biblia lo escribió de esta manera, la iglesia de Efeso. La palabra griega para trabajo denota trabajo hasta el punto de sudor y agotamiento. Describe un esfuerzo total que exige todo lo que una persona tiene para dar física, mental y emocionalmente. Los efesios fueron obreros diligentes por la causa de Cristo. La suya no era una mentalidad de espectador, no querían simplemente ser entretenidos, tampoco se contentaban con comer el fruto del trabajo de otros, sino que estaban dispuestos a arar, plantar y cosechar su propia cosecha en medio de la oscuridad pagana que los rodeaba. Evangelizaban agresivamente a los perdidos, edificaban a los santos y cuidaban de los necesidades. O sea que esto era un grupo de cristianos extremadamente trabajadores. Y como Jesús continúa en su carta, también los elogia por su perseverancia en situaciones difíciles. Dijo, conozco tus obras, tu trabajo y tu perseverancia. Esta era una iglesia que no dejó de servir al Señor y de obedecerlo. Habían estado en existencia durante muchos años y lo estaban obedeciendo y sirviendo, y aunque la vida era muy difícil y desafiante para ellos, y la razón por la que fue tan difícil y desafiante era porque experimentaron mucha oposición por su fe, ya que la ciudad de Éfeso era el centro de adoración de Diana, la diosa de la fertilidad. Se llama Artemisa, era su nombre griego, pero es la diosa de la fertilidad. Y así esta ciudad era extremadamente inmoral, estaba llena de decenas de sacerdotisas que eran prostitutas. Y sin embargo, los cristianos continuaron preservando su vida cristiana a pesar de lo difícil que era ser creyente y vivir una vida piadosa y moral en un lugar tan malvado. Y además Jesús los elogia por abordar y lidiar con el pecado en su iglesia, porque él dice, no puedes tolerar a los hombres malos y pusiste a prueba a los que se llaman apóstoles y no lo son, y descubriste que eran falsos. O sea, aparentemente esta iglesia se mantuvo en los altos estándares de comportamiento santo, como se enseña en la palabra de Dios, por lo que practicaron la disciplina de la iglesia, como Jesús instruyó en la iglesia en hacer Mateo 18, cada vez que uno de sus miembros violaba estos estándares santos y se negaban a arrepentirse. Pero tampoco toleraban a los falsos maestros. Tal vez recuerdan que años atrás el apóstol Pablo había advertido específicamente a los ancianos de esta iglesia acerca de los falsos maestros que eventualmente se infiltrarían en sus filas y pondrían en peligro al rebaño. En su discurso de despedida, Pablo les dijo estas palabras en Hechos 20, 28 al 30, y de tener cuidado de vosotros y de toda la grey, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos, para pastorear la iglesia de Dios, la cual él compró con su propia sangre. Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre vosotros que no perdonarán
al rebaño y que de entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Ahora, aparentemente los efesios tomaron estas palabras en serio y nunca olvidaron esta advertencia, y así años después aún no toleraban falsos maestros. Hermanos, en muchos sentidos la iglesia de Éfeso era una gran iglesia, una en la que la mayoría de nosotros habríamos disfrutado de formar parte con ellos. Eran agresivos en servir al Señor, eran leales y fieles a Jesús en frente a la oposición, eran moralmente puros mientras vivían en un pozo negro y moral en la ciudad, y tenían líderes piadosos que eran sólidos en su teología, estilo de vida y enseñanza. Y a pesar de todo esto, leemos en verso 3, y vosotros tenéis perseverancia y habéis perseverado por causa de mi nombre y no os habéis cansado. En sus 40 años de existencia, esta iglesia había soportado todo tipo de pruebas y sin embargo seguían siendo fieles al Señor sin cansarse de seguirlo a pesar de todas las dificultades. Sin embargo muy grande. Mientras las cosas iban muy bien en el sentido del ministerio de esta iglesia tiene un problema interno muy serio en el corazón que solo el Señor podía ver, porque solo Él ve nuestros corazones. Nos dice cuál era el problema en verso 4. Pero yo tengo esto en contra de vosotros, que has dejado tu primer amor. A pesar de todas las alabanzas y los elogios que Jesús tenía para la gente de esta iglesia, había algo muy mal con ellos. Y no solo un pequeño segmento de la iglesia, sino toda la iglesia. Porque esta carta era para toda la iglesia. Aunque eran ortodoxos en su doctrina y conducta y muy activos en servirle, Jesús dice, habéis dejado tu primer amor. ¿Y qué quiere decir con esto? ¿Qué significa para una iglesia o un cristiano individual? Porque la iglesia está llena de cristianos individuales. ¿Qué quiere decir dejar su primer amor? Escuchar esto. Decirlo simplemente, para los efesios, dejar su primer amor significaba que habían abandonado el afecto y la devoción que una vez tuvieron por Jesús cuando lo conocieron por primera vez en el momento de su salvación. Significaba que el amor que tenían por Jesús cuando fueron salvos por primera vez y se enamoraron de Él, desde entonces se había enfriado. Significa que su devoción entusiasta a Cristo había disminuido, de modo que mientras seguían ocupados sirviéndole y llevando a cabo todas sus responsabilidades ministeriales, su amor por Él era débil y se desvanecía. En un comentario, Warren Wiersbe explica el primer amor de esta manera. ¿Qué es el primer amor? Es la devoción a Cristo, lo que tan a menudo caracteriza el nuevo creyente, ferviente, personal, desinhibido, emocionado y abiertamente manifestado. Es el amor de luna de miel de un esposo y una esposa. Si bien es cierto que el amor matrimonial maduro se profundiza y se enriquece, también es cierto que nunca debe perder la emoción y la maravilla de estos días de luna y miel. Cuando un esposo y una esposa comienzan a darse por hecho y la vida se convierte en rutina, entonces el matrimonio está en peligro. Aparentemente esto es lo que estaba ocurriendo con los efesios. Su vida cristiana y su servicio a Cristo se había convertido en rutinas y mecánicas. Ahora, entender esto. El Señor no está diciendo que ya no lo amaban, porque todos los verdaderos creyentes aman a Cristo y seguirán amándolo por siempre, nunca dejarán de amarlo, sino que está diciendo que su amor por Él se había vuelto rancio y algo aburrido. O sea, es decir, la luna de miel había terminado porque el calor y la emoción que tenían con Cristo, la persona de Jesucristo, cuando se habían convertido por primera vez, ya no estaba. Otra forma de expresar esto era en su deseo y anhelo inicial de una comunión íntima y personal con Cristo. Básicamente había desaparecido hasta el punto en que era inexistente, de modo de que su amor por Él, una vez vibrante, ahora se había vuelto frío, rutinario e incluso robótico. Nada más simplemente estaban pasando por los movimientos de la vida cristiana.
pero sus corazones no estaban en ellos. Hermanos, esta descripción les cuadra a ustedes, te describe a ti, nos describe a nosotros como iglesia. Mirando honestamente a tu propia vida, ¿alguna vez fuiste ferviente y entusiasta en tu amor por Jesús, pero ahora tu amor por Él no es fresco y no tiene el mismo entusiasmo que tenías cuando eras un creyente nuevo? Eso es lo que tenemos que evaluar. Eso es lo que Jesús quiere decir cuando dice dejar tu primer amor. El amor intenso y la devoción muy personal que una vez tuviste por Él ya no está allí. A lo mejor estás en muchos estudios bíblicos y a lo mejor sabes mucho de la Biblia, pero eso no es de lo que estamos hablando. Estamos hablando del amor personal, íntimo con Cristo. Ahora, esto no significa que no estéis activos en servir a Cristo, que no estéis diligente en el estudio de la sana doctrina. Solo significa que tu amor por Jesús se ha enfriado, que Él no es tu enfoque principal de amor como lo solía ser. Ahora, ¿cómo podemos saber si hemos dejado de nuestro primer amor? En un libro llamado Eclipsing the Sun, el autor Rick Holland nos cuenta cómo podemos saber si lo hemos dejado nuestro primer amor. Jesús dijo, la boca habla de lo que llena el corazón. Es obvio que de lo que hablamos. Descubrir lo que amas es bastante fácil. Simplemente escúchate a ti mismo hablar. Nuestras emociones capturan pensamientos, ideas y conceptos y los almacenan en nuestros corazones a medida que meditamos en ellos y desbordan en nuestro hablar. Que llena tu corazón incluso en este momento. Los que te rodean ya lo saben. Tus padres, tus amigos, tu esposa, tus hijos y los de tu iglesia probablemente tengan una comprensión muy realista de lo que amas. Ellos saben si tu corazón está inundado con la luz de Cristo o se está ahogando en las preocupaciones y búsquedas del mundo. Los temas recurrentes que llenan nuestras conversaciones no mienten. Si tu corazón está capturado por los deportes, la ropa, los juegos, los autos y por ti mismo, entonces Jesús está desplazado de tu discurso. Yo digo, porque encuentro estas palabras muy convincentes, porque muchas veces encuentro que hablo más de mi equipo preferido de béisbol que del Señor. Y he confesado esto, he tomado medidas para cambiar esto en mi propia vida porque está mal. Y digo esto porque si tienes el mismo problema de otras cosas en tu vida, de los que prefieres hablar, pero si las palabras de Rick Holland te encajan, entonces al igual que los efesios, tú también has dejado tu primer amor por Jesús. Independientemente de cuán activo estés en la iglesia, y independientemente de cuántos estudios bíblicos y cuántos libros has leído, da igual cuánto teología conoces, si estás más emocionado hablando de cualquier otra cosa que no sea Jesús, porque estas cosas son las que te están ocupando principalmente tu mente, incluso sean cosas buenas, entonces has dejado tu primer amor por Cristo. Y aunque otros no lo reconozcan, el Señor lo reconoce, porque Él ve tu corazón y Él sabe todo lo que hay que saber sobre ti. O sea, ¿qué puedes hacer si esto es verdad de ti, cierto de ti? ¿Qué puedes hacer si has dejado a Cristo como tu primer amor? Si dices, mi amor por Él no es tan intenso, soy como los Éfesos, que mi amor ya no sigue ahí. ¿Qué debo hacer? Pues no te desesperes, no hay que desesperarse porque hay esperanza. Y hay esperanza porque a medida que Jesús continúa en su carta, procede a decirles a los efesios y a nosotros cómo corregir este problema. En el verso 5, Apocalipsis 2:5, dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio. Ahora, en esta declaración, Jesús da un triple remedio para corregir el problema de la pérdida del primer amor. Estos son 3 pasos que se deben de tomar para volver a Cristo siendo nuestro primer amor. Apuntarlo. Paso número 1, Jesús nos dice recordar. Él dice recordar de dónde has caído. Ahora lo que el Señor quiere decir con estas palabras es que Él quiere que recordemos los primeros días, semanas y meses
después de nuestra conversión. Recordar esos tiempos. Él quiere que pienses en cómo era cuando te salvaste por primera vez, lo emocionado que estabas de conocer a Cristo, la calidez de la comunión con Él, la emoción de llegar a conocerlo, descubrir nuevas verdades acerca de Él. En algunos aspectos, esto es similar a recordar lo emocionante que fue cuando te enamoraste con tu cónyuge. En unas semanas, Michelle y yo vamos a celebrar nuestro 50 aniversario de bodas, pero todavía me acuerdo de cómo era el sentimiento de enamorarme de ella cuando solo teníamos 18 años. Éramos estudiantes de la Universidad Bíblica y cuando yo estaba con ella, mi corazón latía rápido, no podía quitarle los ojos de encima, seguro que estaba babeando. Hice cosas por ella porque estaba tan emocionado con ella, de estar con ella, y no podía creer que alguien tan maravillosa me amaría a mí. De hecho, esta es la razón por la que mi amigo Phil Johnson, él dice que dijo esto, no me acuerdo, pero él dijo que trató de disuadirme de salir con Michelle porque no quería que me lastimara, diciéndome, las mujeres con clase como Michelle generalmente no van a por hombres como tú. Ahora, la palabra clave en esa advertencia fue usualmente. Sí que hay excepciones, gracias a Dios. Ahora, aunque me doy cuenta de que enamorarte con tu esposo o tu esposa no es una ilustración perfecta de cuando te enamoraste de Jesús por primera vez, pero sí que hay algunos paralelismos, como, por ejemplo, pensabas en el día y noche. Yo sé que yo pensaba en el día y noche. Pensabas en él siempre, lo querías conocer más y mejor, sabiendo lo pecador que eras. Difícilmente podías creer que alguien tan maravilloso como Jesús realmente pudiera amarte. Ahora, en cierto sentido, eso es lo que Jesús quiere decir con recuerda de dónde has caído. Recuerda cómo solía ser contigo y con Él al comienzo de tu experiencia cristiana, para que anheles recuperar ese tipo de primer amor por Él. Recordar esos momentos, eso es el primer paso. El segundo paso después de recordar es arrepentirte. Después de decirnos de que debemos recordar de dónde hemos venido, nos dice arrepentir. Después de esto quiere decir que tenemos que arrepentirnos y cambiar de opinión y abandonar tu pecado. Es decir, después de recordar cuánto has caído desde tus primeros días como cristiano, arrepiéntete de las cosas que te desviaron de amarlo a Él como solías hacerlo. Podía ser cualquier cosa, desde una relación inapropiada hasta también igual el amor al dinero, una obsesión con tu trabajo o con un pasatiempo, un deporte o algún pecado que te ascendió, y a lo mejor nada más es que estás tan ocupado en el ministerio que estás demasiado ocupado como para pasar tiempo con Él. Sea lo que desvió tu atención y tu afecto de Jesús, Él dice, arrepiéntete de esto, abandonarlo. Has recordado, le has pedido a Dios que te pida, que te perdone, y mientras le dices que quieres que se restaure ese tipo de amor cálido hacia Él. O sea, que el primer paso es recordar la forma que solía ser cuando nos enamoramos con Él por primera vez. Luego es arrepentirnos de cualquier cosa que nos ha hecho desviar desde ese primer amor. Y el tercer y último paso para que volvamos a este primer amor con Él. Y este tercer paso es volver. Volver. Jesús nos dice que hagamos las obras que hicisteis al principio. Es decir, Él está diciendo, regresa a las cosas que hiciste cuando me conociste por primera vez y tu amor por mí era fresco y puro y cálido y vibrante. Es decir, Él te está diciendo que regreses a esas cosas que te hicieron brillar de amor por Él. Volver a una devoción simple y lleno de amor hacia Él. Entonces, ¿cuáles son algunas de esas primeras obras que mantuvieron tu amor por Jesús fresco, vivo y vibrante?
Lo más probable es que solías abrir tu Biblia para leerla porque estabas tan emocionado para aprender cómo era Él y que quería que hicieras, en lugar de leer la Biblia como una obligación religiosa solo para recopilar hechos e información doctrinal o marcar la casilla que has tenido tu tiempo a solas con Él. Muy probablemente solías reunirte con otros creyentes solamente para hablar del Señor, en lugar de solo participar en charlas triviales. Es muy probable que solías testificar a otros acerca de Cristo, no por un sentido del deber, sino porque estabas enamorado de Él y querías que los demás supieran de tu amor, para que también pudieran amarlo. Es muy probable que también solías pasar tiempo en oración con Él, adorándolo, agradeciéndole, alabándole. Tal vez igual pasabas tiempo cantando. Es muy probable que solías esperar con ansias ir a la iglesia los domingos. Igual ibas a menudo a la escuela dominical, servicio matuní, por la mañana, por la tarde. Pero igual ahora la iglesia ya no te emociona, igual es una carga para ti y quieres venir solo por decir que has venido. A lo mejor antes estabas en un grupo de estudio bíblico donde te encantaba hablar de las cosas del Señor, pero ahora ya no formas parte de ningún grupo. Verás, Jesús nos dice que volvamos a esas obras iniciales. Vuelve a hacer esas cosas que hiciste cuando fuimos salvos por primera vez, cuando tu amor por Él era cálido y fresco. Y es al hacer estas cosas de nuevo que te llevarán de regreso a Jesús, siendo tu primer amor de nuevo. Escuchar, no es suficiente saber todo esto. Tienes que tener un plan. Tienes que tener un plan, una estrategia específica sobre cómo volver a estas obras que hiciste al principio cuando fuiste salvado inicialmente. No te sirve de nada conocer estos 3 pasos para reavivir tu amor por Cristo, a menos que los apliques y los implementes en tu vida. Por lo tanto, piensa en esto y comience a hacer esas cosas que hizo cuando fue salvo por primera vez. Si quieres que Jesús regrese como tu primer amor, entonces debes seguir estas 3 cosas para volver a Él. Recordar, arrepentirte y regresar y volver. Así es como recuperamos nuestro primer amor por Él. Y no hay